Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Semana en la Cámara. Nos reunimos nuevamente para que usted conozca el trabajo legislativo de los parlamentarios en sala. ¿Cuáles fueron los proyectos que se vieron en los días martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre? Lo conocemos a continuación en Semana en la Cámara. En condiciones de ser ley de la República, tras sumar un respaldo unánime, quedó el mensaje que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y de declaraciones judiciales y que, entre otros aspectos, dispone que el evaluador y el entrevistador serán los únicos que tendrán acceso al contenido del respectivo registro de la entrevista investigativa videograbada o de la declaración judicial. Las entrevistas videograbadas, una vez que se hacen, van a ser usadas en el proceso, pero se busca que no se difundan, que no lleguen a la televisión, que no anden circulando. Existe el principio de la reserva de esta entrevista. Y hoy día lo que aprobamos fue extender acceso a esa entrevista a los entrevistadores, que son estos personajes especializados, cuando tienen que formarse, cuando tienen que capacitarse. No pueden capacitarse en algo si no ven entrevistas. Entonces se les va a permitir tener acceso, pero distorsionando la imagen de los niños para no estigmatizarlo. Los relatos son muy fuertes y esa es la razón de proteger a los niños. Y en segundo lugar, se aprobó también un delito y se reforzó un delito por si circula por lugares inadecuados o llega a personas que podrían de alguna manera afectar a estos menores de edad. Otorgar la titularidad de las horas de extensión a contrata para los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente en calidad de titulares en un mismo municipio, corporación municipal o servicio local de educación que se hayan desempeñado como docentes de aula, directivo o técnico pedagógicos durante a lo menos 4 años continuos o 6 discontinuos y posean al menos 30 horas de titularidad. Es el objeto del mensaje que, tras ser ratificado en sala, irá a tercer trámite al Senado. Hay muchos profesores que a lo largo del país tienen 2 contratos con el mismo empleador y este proyecto viene a resolver esa situación que afecta a muchos docentes a lo largo del país. Y el proyecto, yo diría que en términos prácticos es muy sencillo, pero las consecuencias que tiene no son menores para los profesores. El proyecto establece que aquellos profesores que tengan extensión horaria continua durante 4 años o 6 discontinuas, estas horas pasarán a ser titulares en la medida que cada uno de estos profesores tenga 30 horas en esta calidad con el mismo empleador. Y eso es un elemento que no ha sido menor y que ha sido planteado por el Colegio de Profesores y, por cierto, nuestro gobierno lo ha acogido y lo ha transformado en un proyecto que esperamos en el transcurso de las próximas semanas ya se transforme en ley. Como esto se extiende y como además contradice un principio que el Estado tiene que cumplir, que es que debe darse la relación 80-20, es decir, que el 80% de los funcionarios deben estar en carácter de titulares y solo se admite un 20% de a contrata, lo cual normalmente se incumple largamente y tenemos muchos porcentajes muy 40, 50, etcétera. Entonces, el proyecto de ley lo que busca es otorgar la titularidad a todos aquellos que tengan una jornada de al menos 30 horas más la extensión. Pero como este problema se nos puede repetir en el futuro, entonces hicimos un artículo que dice que si en el futuro se volvieran a dar las mismas condiciones, entonces todos aquellos profesores que tengan 30 horas titulares a lo menos y tengan horas en extensión en calidad de contrata y que tengan 4 años continuos de trabajo para ese empleador o 6 discontinuos, obtendrán la titularidad de inmediato. A segundo trámite constitucional al Senado irá el proyecto que, junto con definir a las personas con discapacidad auditiva y sordas y a la comunidad sorda, plantea que la lengua de señas chilena es la lengua natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas, así como también el elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva. También indica que el Estado reconoce su carácter de lengua oficial de las personas sordas. Particularmente hacer una distinción entre personas en situación de discapacidad auditiva y personas sordas.
Las sordas son aquellas que nacen o en su vida van perdiendo, digamos, la capacidad auditiva. Y ellos generan una identidad, una lengua, una cultura en particular que se desarrolla en distintos términos que quien tiene una discapacidad auditiva producto de un accidente, producto de la vejez o producto de otro tipo de circunstancias donde ya ella ha percibido quizás sentidos auditivos y ha generado una cultura más bien normalizada, que es lo que hoy sucede, digamos, en la sociedad. Y aquí se genera una discriminación, porque quien es sordo de origen genera precisamente prácticas y lenguas distintas. Y eso ha sido ratificado por tratados y convenios internacionales y lamentablemente Chile no lo estaba respetando. ¿Por qué? Porque la lengua de señas, este proyecto lo que hace es que dar su enseñanza exclusivamente y preferentemente a quienes tienen hoy esta capacidad de sordera de origen. Por tanto, son parte de la comunidad sorda. Y luego, en la medida en que no existan tantos, digamos, educadores de lengua de señas, precisamente le da espacio a quienes tienen una discapacidad auditiva posterior. El miércoles 4 de septiembre, la Sala aprobó una nueva regulación que remarca el origen y composición de la leche en su etiquetado. El texto, aprobado por unanimidad de 124 votos a favor, en primer lugar, incorpora en el Código Sanitario una diferenciación en el cuerpo de normas relacionadas con productos alimenticios, distinguiéndolos de características generales de aquellos que involucran a la leche y a los productos lácteos. Se va a identificar lo que es leche natural de lo que es reconstituida y recombinada. Y la leche natural va a ser la que sale de la ordeña de una vaca y con un proceso térmico, que es la pasteurización. Y eso es lo que se va a vender. Se agrega esto de que tiene que venir, en caso de leches importadas, el país de ordeña y la bandera del país, lo que va a dar cuenta de dónde proviene, qué tiempo lleva ordeñada esta leche y finalmente esa información que el consumidor va a poder discernir. En los estantes, en los supermercados, en cualquier comercio, va a poder distinguir qué leche quiere tomar. El texto legal prohíbe catalogar y etiquetar como leche natural a las que se enmarquen como cruda, reconstituida o recombinada y a los productos que no sean de origen animal. Las botellas o envases de leche líquida y en polvo que se vendan al público deberán contener una etiqueta o rótulo en su parte frontal y cerca de la marca que señale en forma clara la denominación y naturaleza de la leche. Según su condición y en caso que la leche no provenga de la vaca, se deberá indicar en la parte frontal de la botella o envase y al lado de la palabra leche el nombre de la especie de la que procede. La leche líquida que se vende al público, compuesta por una mezcla de distintos tipos de leche, en la etiqueta o rotulado frontal del envase o botella deberá indicar los tipos de leche que la componen. Y lo que estamos haciendo, y ojo con esto, es entregarle información completa al consumidor para que sepa primero lo que consume, porque recalificamos, digamos, los distintos productos y la propia definición de leche. Segundo, van a tener en la etiqueta, a partir de lo que esperamos sea la aprobación de hoy día en la Cámara y espero que la próxima semana en el Senado, por ley van a tener la obligación los industriales de colocar la fecha en que se ordeñó esa vaca y por lo tanto genera inmediatamente la antigüedad de la leche. ¿De dónde proviene esa leche? Que los productos nacionales tengan la banderita chilena para que quienes queremos que haya empleo nacional, que haya actividad económica nacional, sepan que en igualdad de condiciones de calidad y sabemos que podemos hacerlo, prefiramos la leche chilena. A segundo trámite al Senado fue enviado el mensaje que rebaja la rentabilidad de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, iniciativa que se refundió con una propuesta originada por parlamentarios. El objetivo de la propuesta, conocida como Ley Corta y que surgió luego de la crisis de los medidores, es fijar una nueva tasa de actualización representativa de los riesgos actuales que enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica. Asimismo, moderniza el procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de distribución, evitando asimetrías de información y permitiendo la participación de los agentes interesados de forma transparente. Un proyecto de ley que rebaja las tarifas eléctricas, la llamada Ley Corta. La verdad que esto tiene un impacto muy acotado. Según el propio ministro, serían una cuenta promedio de 20.000 pesos, 600, 700 pesos lo que bajaría. Lo cual, bueno, aunque sea muy pequeño, es un avance. Sin embargo, los temas más profundos, los temas que están de fondo en materia eléctrica, como es las ganancias aseguradas por ley con un piso a las empresas eléctricas, otros temas muy sensibles como son las mayores facultades de fiscalización a la superintendencia o los mismos mecanismos de control que hay a través de la famosa empresa modelo de cálculo de tarifa, no están contemplados.
Por lo tanto, acá lo importante es que el gobierno reaccione rápido, cumpla los compromisos, envíe la famosa ley larga de electricidad, que se abordan problemas de fondo. Por otra parte, busca una nueva definición de áreas típicas que reflejen adecuadamente los costos de la empresa modelo, que actúe de manera eficiente y cumpla con las exigencias de calidad de servicio establecidas en la normativa. El texto señala que las empresas de distribución deberán constituirse como sociedades anónimas abiertas o cerradas, sujetas a las obligaciones de información y publicidad establecidas. Asimismo, agrega que deberán tener giro exclusivo de distribución de energía eléctrica. Teníamos que tomar en cuenta la rentabilidad de la empresa, que era excesivo, porque estaban desde 1982 estas tarifas, ¿ya? Más que las tarifas, la rentabilidad que podían tener las empresas. El Chile actual de ese tiempo no es lo mismo que ahora, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se tiene que fijar es una tarificación distinta, con valores distintos, con empresas modelos distintas, ¿cierto? Lo que tiene que haber es que generar toda una dinámica completa, pero tener un máximo y un mínimo que para que las empresas puedan invertir, que es un 6% y un máximo un 8%. Creo que ahí debería fijarse para poder lograr que ya la gente no tuviera alzas desmedidas en el precio de la electricidad, producto de algo que ellos no pueden manejar, ¿cierto? Pero las empresas tienen que tener una rentabilidad mínima y creemos que bajar de un 10% a un 6% nos parece adecuado. El miércoles 4 de septiembre se realizó una sesión especial en la que, en primer lugar, se analizó el informe de la Universidad del Pacífico, el que fue aprobado con 107 votos a favor y 5 abstenciones. El documento afirma que resulta imprescindible entregar facultades a los órganos del sistema para intervenir en caso de verificar problemas en la gestión de los recursos de las instituciones educacionales para anteponerse a una eventual crisis y, en lo posible, evitarla. Estas facultades deben extenderse, además, a la gestión académica de las universidades sin transgredir la libertad de enseñanza, pero resguardando el cumplimiento de criterios mínimos que, como ocurrió en este caso, suelen acompañar e incluso anticipar los problemas financieros. Probablemente es la última que nosotros podamos ver en la institucionalidad vieja, porque ya hoy día existen otras cosas que antes no habían. Por ejemplo, la Superintendencia de Educación, por ejemplo, la Subsecretaría de Educación Superior, y además nuevas atribuciones del Consejo Nacional de Educación, entre otros, que si una universidad no está acreditada simplemente no puede abrir matrícula. O sea, ese tipo de cosas no estaban en el pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque las alertas tempranas frente a algunos problemas financieros u otros se modificaron en la nueva Ley de Educación Superior. Y lamentablemente la Universidad del Pacífico no alcanzó a agarrar esa nueva parte de esa nueva legislación. Entonces, parte de las conclusiones son aspectos que nosotros ya incorporamos en la nueva ley. Sin embargo, también hay algunos puntos que son importantes de ver en la ley del administrador de cierre, que todavía no tiene las mismas facultades que uno quisiera en términos de proteger los derechos de los estudiantes sobre la quiebra de la, comillas, empresa, en este caso quiebra de la institución o la inmobiliaria o lo que fuera, que como tiene proveedores y tiene otro, entra en otro régimen, porque hay sociedades que están ahí relacionadas, digamos, con el ámbito mismo de la infraestructura y otro. Es muy distinto un síndico de quiebra que un administrador de cierre de una universidad. El primero debe saber de negocios, el segundo tiene que saber de universidades. Y la situación ha sido dramática porque en este caso el administrador, señor Roberto Nahum, ha tenido que vivir las pellejerías a las cuales lo obliga la ley. Pensemos que originalmente ni siquiera tenían acceso a los documentos de los estudiantes, o sea, no podía reubicarlo porque no sabía ni de qué carrera eran ni de qué año eran, porque no tenía certificado, porque no tenía acceso al computador. El señor Nahum tuvo que trasladar los datos de los archivos de los estudiantes, él sin sueldo, ya, con sus propios medios, tuvo que arrendar unas camionetas para poder echar los papeles arriba y tuvo que él contratar personas que lo ayudaran, digamos, con su peculio personal, tuvo que contratar personas que lo ayudaran a acarrear los papeles para poder llevarlos a una oficina del Mineduc y sencillamente revisarlos. Entonces hay que fortalecer al máximo esa institución porque estas universidades muchas veces, yo estoy bien relevante, no se acaban porque estén funcionando mal, necesariamente. Hay veces que no hay un problema académico, la mayoría de las carreras de la Universidad del Pacífico funcionaban bien. Lo que aquí ocurre es que hay un dueño de la universidad que un día decide sacar su plata y mandarse a cambiar. El segundo informe tratado en sala relativo a los planes de manejo forestal acuerda requerir a la CONAF realizar una investigación exhaustiva
de todos los planes de manejo de recuperación de terrenos para fines agrícolas aprobados en los últimos 10 años, en especial de los 572 casos informados a la instancia. A su vez, el texto, que sumó 111 votos afirmativos y una abstención, solicita al presidente de la República un mensaje para crear una subsecretaría forestal con la jerarquía y recursos necesarios para coordinar todas las políticas, planes y programas necesarios para proteger, conservar y preservar los bosques, especialmente el nativo. Pero lo más importante son las recomendaciones que la Comisión hace y la solicitó al presidente de la República para que ponga urgencia al proyecto que crea el Servicio Forestal, que va a reemplazar a la CONAF, que es una entidad de derecho privado, como también la necesidad de tener la figura de un subsecretario forestal, junto con señalar la necesidad que en la Cámara de Diputados se constituya una comisión forestal, dada la importancia de este sector, y se ha planteado nuestra preocupación por el contenido del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad en el Ministerio de Medio Ambiente, que significaría que saldría de CONAF todo el patrimonio forestal del Estado para pasar al Ministerio de Medio Ambiente. Creemos que esa es una acción muy perjudicial para el desarrollo del sector forestal, ya que altera su integridad y es de consecuencias impredecibles. Pedirle al presidente de la Comisión de Constitución que ponga en tabla un proyecto para establecer un sistema de análisis legal forestal en la Cámara de Diputados. La nueva CONAF pública es determinante en cómo se desenvuelve un instituto como CONAF en salvaguardar, regular, autorizar o prohibir el manejo, corta, del bosque nativo. Nosotros necesitamos tener más presupuesto. La agricultura en Chile, y dado el contexto que nos desenvolvemos, como es el problema de cambio climático, no da cuenta de un presupuesto más allá del 1,1, el 1,3% del presupuesto de la nación. Por último, que CONAF ha cumplido a cabalidad todo lo que se le ha pedido en términos de revisión de planes de manejo, en términos de revocación de planes de manejo al amparo de los antecedentes aportados en la Comisión. El procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, hoy regulado principalmente por un acta de la Corte Suprema, debe ser consagrado con rango legal para garantizar un debido proceso y la necesaria defensa del afectado, además de certeza al interior del Poder Judicial. Recomienda el informe de la comisión, que indagó la conducta ministerial de jueces y demás empleados judiciales de la jurisdicción correspondiente a la Corte de Apelaciones de Rancagua, documento que la Sala aprobó con el voto unánime de 112 legisladores. Esta es una luz amarilla que nosotros pasó absolutamente a roja en la región de O'Higgins, pero también se necesita una fórmula, una metodología de monitoreo de todas las cortes de apelaciones, de también los tribunales menores, que nos permitan, ¿no es cierto?, saber qué es lo que está ocurriendo y que no tengamos esta situación tan dramática que hoy día está sufriendo la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero es una situación no solo que vive la Corte, sino la ciudadanía completa, que nosotros hacemos un respaldo absoluto a lo que primero fue todo el proceso, en relación a la ministra Maggi como la primera investigadora de este proceso, ¿no es cierto?, como la primera representante de la Corte Suprema de investigar y hacer este informe tan contundente que se reconoce además al interior de las conclusiones. Para nosotros es muy importante las modificaciones que tiene que realizar, ¿no es cierto?, el Poder Judicial en términos de la transparencia en los nombramientos, tanto en lo que tiene que ver con las Cortes de Apelaciones, pero que también con los suplentes, con los notarios, con la conformación, ¿no es cierto?, de las distintas salas. Terminar con el lobby judicial, es decir, que los parlamentarios y los jueces no se junten a nada distinto que a la formación de la ley y por lo tanto terminar con estas audiencias privadas que se prestan para todo tipo de irregularidades. Lo segundo, instar al gobierno a ponerle acelerador a la reforma que tiene que ver con el sistema de nombramiento de los jueces. Y lo tercero es establecer también instar
a que cuando un parlamentario es citado a una comisión investigadora tenga que participar. Yo creo que junto a la remoción de los jueces, estas son señales que van en el sentido correcto para terminar con esta tragedia que significó para la región de O'Higgins el desastre judicial que tuvimos en Rancagua. Lo mismo, mira, además de las normas de transparencia, del hecho de que queramos separar, el informe también lo consigna la administración con la función judicial, pero para mí lo más importante es poner un muro entre la política y la justicia. Y por lo tanto, ese muro tiene que ver con que si alguien usa su poder político para influir en una causa judicial, pueda ser removido en su cargo. Y al Senado, a segundo trámite, se remitió el mensaje sobre documentos electrónicos laborales que dispone que el empleador deberá informar en el aviso de término del contrato si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica, debiendo indicar expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica, que siempre puede optar por la actuación presencial ante un ministro de fe que puede formular reservas específicas de derechos de conformidad a la ley y a la forma de ejercerla. Incorporando, por ejemplo, el finiquito de un contrato de trabajo o el contrato mismo u otras materias en las relaciones laborales. Y por consiguiente es un avance de modernidad que va a tener un impacto muy grande en tiempo y en dinero. El ministro Nicolás Monker explicaba recién, por ejemplo, que hoy día se gastan del orden de 2.800 millones de pesos al año en trámites notariales. Esto pone término a eso. O el trabajador termina su contrato de trabajo y el empleador le dice tiene que ir a tal notaría y de repente pasan 5, 6, 10 días entre que renunció y se finiquitó. Esto va a acortar los plazos y por consiguiente es una expresión de modernidad, de incorporar la tecnología al mundo del Código del Trabajo y de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Y una cosa muy importante, sin afectar ninguno de los derechos de los trabajadores, porque está debidamente resguardado que si el trabajador firmó electrónicamente y después no está de acuerdo, podrá reclamar de aquello. Creo que en la Comisión del Trabajo lo mejoramos bastante e incluso lo dejamos en mejor condición y en mejor estatus jurídico de protección a los trabajadores que el finiquito presencial, porque aquí se imponen al empleador una serie de obligaciones para que este finiquito sea válido. Primero, que debe comunicarle al trabajador en la carta de despido que es de carácter voluntario, que tiene la posibilidad de hacer acción o reserva justamente de las acciones, vale decir, recibir el pago, darse por finiquitado, pero igual reservarse, en este caso, la posibilidad de establecer algunas acciones en el caso que exista error, fuerza, dolo u otra vulneración efectivamente de derechos. Establecimos la posibilidad de un plazo de hasta 60 días para ejercer estas acciones y creo que eso le dará un dinamismo principalmente al tema de los finiquitos, ya que por un lado vamos a permitir, por ejemplo, que la Dirección del Trabajo deje de hacer una labor administrativa, muchas veces que generaba cerca de 200.000 actuaciones en esta naturaleza y los funcionarios se van a poder dedicar a lo que corresponde, que es fiscalizar, estar presente en las obras, pasar multas, participar de procedimientos de mediación, allí donde muchas veces hacían trámites más bien de carácter administrativo que nunca finalmente iban a tribunales o no eran discutidas por las partes. Ahora los invito a conocer el trabajo legislativo de los parlamentarios en la sala el día jueves 5 de septiembre. En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que establece el 20 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo, fecha en la que se conformó la primera de ellas. La propuesta tiene por objeto reconocer la labor que desarrollan las juntas de vigilancia rural, que desde la década de los 80 surgieron para desincentivar la comisión del delito del abigeato en los sectores rurales de la región de la Araucanía. Las juntas de vigilancia surgieron en la región de Araucanía, entre otras cosas, por el tema del abigeato, pero finalmente se fueron extendiendo también a todo lo que significa la ayuda a los miembros de la misma Junta de Vigilancia, a combatir incendios forestales, tener contacto con carabineros, con investigaciones, con bomberos, y por lo tanto hoy día estas juntas de vigilancia que nacieron en la región de Araucanía se han ido extendiendo a nivel nacional. Ya hay en Maule, en O'Higgins, en Ñuble, en la propia Araucanía se ha ido extendiendo, en los lagos y también en los ríos. Por lo tanto, es el reconocimiento a esa labor. En la región de la Araucanía hay 238 juntas de vigilancia reconocidas, trabajan íntimamente coordinadas con carabineros, hay un suboficial Opaso en este caso, que está a cargo allá en la región de la Junta de Vigilancia de coordinar las actividades, hacen ronda y han ido extendiendo su actuar, ya no solamente tiene que ver
en una acción contra el abigeato o el delito que ocurra, sino que además asistencia médica, si necesitan transportar algo, ayuda. O sea, esta es la sociedad civil organizada ya de muy antiguo, con mucha fuerza y que es una cosa creciente. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica el Código Sanitario para considerar a los médicos veterinarios y nutricionistas como profesionales de la salud. La iniciativa señala que solo podrán desempeñar actividades propias de cada una de las actividades citadas en el Código Sanitario, medicina, odontología, química y farmacia, y también ahora veterinaria y nutrición, quienes poseen el título respectivo y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Como colegios profesionales hace mucho tiempo que vienen dando esta pelea por ser reconocidos dentro del Código Sanitario como profesionales de la salud. Hasta ahora eran profesiones, carreras profesionales que no estaban reconocidos como tal dentro del Código Sanitario, y esto le traía una serie de impedimentos para poder ejercer su carrera profesional con todas las atribuciones que de alguna manera ejercían por la vía de los hechos, pero que no estaban reconocidas como tal dentro del Código Sanitario. Por lo tanto, creemos que este es un tremendo avance que estamos dando, creemos que es un acto de justicia poder aclarar dentro del Código Sanitario con toda la ley de la ley cada una de sus atribuciones, cada una de las competencias que ellos tienen, y poder entregarles estos elementos para que ellos puedan ejercer sus roles con cada uno de los elementos que además se discutieron dentro de, en conjunto, no solamente en la comisión, sino que también con el Ministerio de Salud. En materia de producción alimentaria será competencia del profesional nutricionista todo cargo profesional ejercido en las áreas productivas de alimentos asociados a salud y cuidados del paciente, tales como servicios dietéticos de leche, centros de producción de alimentos aptos para el consumo humano y otros que se relacionen con la cadena alimentaria. También define que son actividades propias de la medicina veterinaria los procesos de diagnóstico, pronóstico, tratamiento e intervención clínica o quirúrgica realizados sobre el cuerpo, comportamiento o muestras de uno o más animales. Se determina que el objeto de dichas acciones es restablecer la salud animal y o proteger la salud poblacional y velar por la salud y bienestar animal en las cadenas productivas, bioterios y espacios que mantengan y gestionen animales. Se podrán delegar tareas auxiliares o complementarias en técnicos veterinarios o agropecuarios bajo la supervigilancia y responsabilidad de un médico veterinario. Y con esta información ligada al ámbito de los nutricionistas y de los veterinarios, comenzamos a despedir esta edición de Semana en la Cámara. Como siempre, la invitación es para que acceda a estas noticias a través de las múltiples plataformas con las que cuenta la Cámara de Diputados, el canal, la radio y la página web. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en otra edición para que conozca cuáles fueron los proyectos de ley que se debatieron aquí en la Corporación.